Gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, como siempre agradeciendo su sintonía. Señores, en el 1985 se publica una de las novelas más importantes del siglo XX. Un autor latinoamericano conocido como Gabriel García Márquez escribe esa famosa novela conocida como El amor en los tiempos del cólera. Sin embargo, nos encontramos en el 2023 y hay que reconocer que entre el 2020 y el 2022, y todavía lo que llevamos de este año, pudiéramos quizás escribir una novela que se llamara El amor en los tiempos del coronavirus o El amor en los tiempos del COVID. Imagino que ya algún autor tendrá por ahí hecho algún tipo de esquema o bosquejo para tratar justamente de publicar El amor en los tiempos de pandemia, que es un nombre también que pudiera ser pegajoso. Pero no podemos negar que en estos días, independientemente de que hablamos de amor, también pudiéramos apreciar un incremento de lo que ha sido la violencia después del coronavirus. O pudiéramos atribuir alguna otra causa, ha estado ahí siempre, o estos momentos violentos que estamos viviendo en los cuales se enluta nuestra sociedad y nos genera pánico y nos genera temor y nos genera cambios justamente de cómo percibimos nuestro hermoso país. Quizás, señores, siempre ha estado presente y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Hay que reconocer que estamos hablando del amor en tiempos de pandemia, pero también estamos hablando del terror en los tiempos post-pandemia. Para estos fines, señores, para tratar de tocar este tema, tenemos con nosotros la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra forense con varias especialidades justamente en el comportamiento humano. ¿Y quién mejor que ella, que sabe cómo funciona la mente de una persona que quizás sea un poco más agresiva y violenta de lo habitual, nos pudiera justamente ayudar con todas estas preguntas que tenemos? Trataremos también de hablar un poquitito, sobre todo en los segmentos finales, de cómo han cambiado las relaciones, de cómo se percibe el ser humano desde el punto de vista de la interacción el uno con el otro posterior a la pandemia. Reconocer que hace 100 años que vivimos justamente un proceso de una patología que fue la influenza, que mató varios millones de personas. Entonces, en este momento en el cual algo así se replica, pudiéramos quizás decir que en ese momento ocurrió lo mismo o no ocurrió lo mismo. Pero la realidad es que tenemos que lidiar con lo que estamos conviviendo hoy en día. Doctora Katy Giselle Gómez, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Un placer tenerla por aquí y agradecer que, por favor, entrando en materia, nos responda. ¿Estamos más violentos que antes? ¿Es percepción y simplemente el hecho de que ya todos y cada uno de nosotros podamos ser reporteros a través de nuestras redes sociales está haciendo que simplemente la violencia esté más evidente y no que haya incrementado? Gracias por estar con nosotros. Señores, como siempre, para mí es un gran privilegio y un honor compartir contigo o con cualquiera que sea parte de este equipo, señores, como siempre tratando de educar a nuestra población y sobre todo de que tengan informaciones que sean validadas a nivel científico, porque a mí me preocupa mucho que precisamente parte de la respuesta que tengo que dar en este momento es por ese incremento, como tú decías, estamos en una época de las fake news. Y todo eso ha sido parte de los estudios científicos que se han ido realizando. ¿Qué está pasando con tantas informaciones que a veces pueden ser ciertas, pero a veces, en su mayoría, es lo que se usa para crear un morbo? Yo te decía hace un ratito que a mí me preocupaba mucho el hecho de que definitivamente, a pesar de que en percepción, porque todo el mundo tiene un aparato electrónico el día de hoy, puede grabar algo que esté sucediendo, pero ahora se hace más evidente, porque entonces se replica la información. ¿Y qué hace eso? Bueno, hace que yo obtenga y dé la misma respuesta cuando yo me topo con algún evento. Entonces eso hace que aumente la percepción de la violencia. Ciertamente, según estudiosos, han dicho que la violencia ha disminuido en la República Dominicana. Aún así, lamentablemente, el ser humano tiene mucho que ver con lo que ve, con las interacciones que tiene. Por lo tanto, eso ha ido afectando lo que es la salud mental. Y vemos que las mismas respuestas que damos son respuestas parecidas a lo que estamos aprendiendo. Entiéndase, mira qué interesante se da esto en la mente del ser humano. No sé si recuerdan, pero hace unos 6 años aproximadamente, en nuestro país hubo una serie de eventos suicidas. Sí. Y todos tenían las mismas características. Se tiraban al mar. Y después de eso tuvimos otra ola donde todo el mundo entonces se tiraba de un puente. Cosa que comenzó a ser como un fenómeno sociológico,
digno de estudio. Y evidentemente eso yo lo traduzco a épocas anteriores, de los 1500 años y pico, donde se comenzó a hablar de lo que era la histeria colectiva, que son respuestas inesperadas sin tener algún tipo de patología presente, pero que se dan en un contexto social. ¿Qué significa esto? A medida que las cosas las vamos replicando, evidentemente van a ir en aumento. O sea, que está envuelto la parte social, la parte cultural y de cómo yo me voy adaptando a una sociedad. Definitivamente, en la República Dominicana y a nivel mundial vivimos una crisis muy grande en torno a lo que son las conductas violentas. Y no es de esperarse que cada vez más el ser humano comience a experimentar con mayor gravedad y menos humanismo el atacar o agredir a cualquier otro ser humano. Doctora Gómez, cuando evaluamos los últimos hechos que han ocurrido en la República Dominicana en las últimas semanas y en los últimos días, hay que apreciar que se dan diferentes formas, desde estocadas hasta uso de armas de fuego, hasta de manera involuntaria, como han ocurrido algunos hechos que involucran miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero también tenemos el caso de la jovencita que mediante la realización aparentemente la supuesta pérdida con el uso de medicamentos que favorecen o facilitan justamente la interrupción de un embarazo, han ocurrido. Y cuando evaluamos todo esto nos damos cuenta de que quizás esto es algo más frecuente de lo que estamos pensando. Y la pregunta obligada debe ser, ¿estamos viviendo la inmediatez? Y eso es una frase que mi madre utiliza mucho, a quien le mandamos un abrazo y un beso desde aquí. Pero la realidad es el tratar de entender que una respuesta rápida a un conflicto, aun sea la parte ya terminal, ¿crees que pudiera también estar formando parte de este accionar del día a día? Evidentemente. Mira, como parte de mis análisis conductuales, he visto que nos hemos ido condicionando a reaccionar antes que pensar. El pensamiento es una estructura, es una creencia número uno y otro es parte de la experiencia que yo adquiero en ciertas situaciones. Y esa creencia nuclear primeramente se da dentro del hogar. Y si nosotros vemos lo que antes llamábamos familia y que consideramos correcto dentro del marco social, ya no está. Por eso yo a veces me hago la pregunta también. Yo digo, si estamos tan bien con todas las situaciones que hemos ido permitiendo y facilitando, como la deformación de un hogar, que era papá, mamá, y no estoy discriminando a nadie, simple y llanamente estoy haciendo una comparativa que es científica. Si antes eso funcionaba, pero aún así veíamos este tipo de eventos, imagínate ahora que tiene otra connotación. Estamos viviendo en una sociedad narcisista y no lo podemos obviar. Ya el narcisismo se ha convertido en parte de la conducta, esos rasgos conductuales, más que en un trastorno. Y se oye a lo mejor muy fuerte que lo esté diciendo, que ya no hay un trastorno. No, no es que no hay. Es que cada uno de nosotros está viviendo de lo que tú dices de mí, de la imagen que yo proyecto, pero no es mi realidad. Y todas esas bases tienen base en la creencia. Esa creencia es la que me lleva a tener una actitud reflexiva, que no lo vemos hoy. Entonces, fíjate el contexto. Tenemos una destrucción familiar, número uno. Tenemos un contexto social que nos invita a la inmediatez, es ahora mismo, porque si yo tengo una carrera donde tengo que estudiar 5 años, pero puedo tener un negocio donde lavo dinero, es más rápido hacerme rico que ponerme a estudiar medicina. Claro. Y fajarme a tomar exámenes. Entonces, ese es otro componente. Y encima de todo, no tenemos un poquito de cultura general. Y tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Sí, volvemos al mismo cliché, la educación. Si yo me educo y yo sé, y porque hemos estado hablando también un poquito de amor, y me educo y yo sé que no puedo tener 5 parejas sin tener una protección sexual, porque me puedo enfermar, no de VIH, señores, VIH es lo de menos, VIH ha avanzado muchísimo en tratamientos, cualquier otra enfermedad que pudiera estar entonces prolongando a toda la sociedad, por así decirlo. Entonces se vuelve menor el riesgo. Pero si yo no me educo, ¿qué va a pasar? Una sola persona puede infectar cientos de personas. La educación siempre va a ser básica, pero ¿dónde inicia? Y vuelvo al inicio de lo que mencioné, la familia. Quien debe instruir al niño es papá y mamá. Pero ¿cómo crece un preadolescente?
uno de 10 años, donde mamá y papá lo que hacen, si existen ambos, van al colegio a reclamarle porque le llamaron la atención a su hijo. Hemos perdido los límites, hemos perdido las normas. Entonces, ¿qué esperamos? Conclusión, una ciudad en anomia, un estado de anomia, un desorden total. ¿Estoy exagerando? No lo creo, porque inmediatamente abres una red social, te das cuenta que lo que hay es un desorden. Padres contra hijos, hijos contra padres, autoridades contra ciudadanos o civiles, civiles contra las autoridades. Entonces estamos en un estado de anomia y no nos estamos dando cuenta que para que exista una conducta delictiva debe existir algo primero que está en el contexto del pensamiento de esa persona. Por lo tanto, la salud mental es básica en este tipo de casos. Señores, otro tema que está muy sobre el tapete es el nuevo Código Procesal Penal. Y nos damos cuenta de que muchas personas entienden que aumentando las penas, sumando lo que son las penas, podría resolver el problema de disminuir la delincuencia. Así que vamos a ir a la pausa y al regreso, justamente con ese caramelito, regresaremos para que la doctora Katy Giselle Gómez, que quizás muchos de ustedes no lo sepan, como psiquiatra forense, participa de los procesos penales, justamente haciendo el perfil de las personas que delinquen, nos dé su parecer sobre este tipo de eventos. Así que quédense por ahí, que el arte de curar regresa en un momento. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestro suelo. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Este es el momento en el cual yo le pido dos cosas. Número uno, búsquenos en cualquiera que sean sus redes sociales favoritas, Instagram, Facebook o YouTube. En cualquiera de las tres que usted utilice, por favor suscríbase. Este programa lo tendremos colocado en unos cuantos días por ahí y ustedes lo van a poder revisar, van a poder mostrárselo, van a poder hacer cortes y sobre todo tratar de quizás entender por qué estamos viviendo el momento que hemos llamado el amor en los tiempos post-pandemia. Señores, sus comentarios todavía son más importantes. Si le gustó el programa, perfecto, escríbalo y dele un like. Pero si no le gustó, es todavía más importante. Diga el doctor Balcácer, ese saco le queda pequeño, porque es verdad que me está quedando medio chiquito. Doctor Balcácer, trate de hablar un poco más lento. Lo que ustedes entiendan, tratemos dentro de lo posible de lograr una comunicación y un vínculo entre nosotros, ya que para el arte de curar queremos formar parte de su familia, nos importa su opinión y sobre todo queremos ser mejores. Estamos conversando en el día de hoy con la doctora Katy Giselle Gómez, quien es médico psiquiatra, con una especialidad en forense y varias maestrías adicionales. Katy, dejamos en el tintero justamente la pregunta. El Código Procesal Penal se está aprobando en este momento. Se encuentra en un momento de discusión y muchas personas aplauden el hecho justamente de que el Código Procesal Penal posiblemente va a incrementar penas, va a poder adicionar penas a los procesos y algunas personas entienden que esa va a ser la solución. Sin embargo, pudiéramos observar algunas sociedades como la estadounidense en el cual a las personas le cantan 10 cadenas perpetuas. Yo no entiendo para qué, como que si la gente se va a morir, va a revivir y 10 veces va a estar preso. Entonces la pregunta es, ¿realmente este tipo de evento o acción en el cual incrementa la pena, en tu parecer, porque yo repito, me declaro neófito, me declaro un completamente desconocedor de la materia, pero usted como encargada de la conducta, entiende que posiblemente sea la solución a los procesos en República Dominicana delictivos?
Balcácer, te voy a dar una respuesta y no quiero que ningún colega, y los llamo colega porque todos estos años he podido tener la oportunidad de capacitarme en las ciencias del derecho, tanto a nivel de derechos humanos, con jóvenes en conflicto con la ley, derecho penal, derecho procesal penal, y he dado una caminata muy larga ya en el derecho y evidentemente parte de mi biblioteca tiene que ver con todos estos temas. Pero el derecho penal no resuelve nada. Y se va a oír muy duro. Ustedes saben que los respeto y amo todas las ciencias del derecho. Pero incrementar una pena no cambia una conducta. Es una consecuencia restrictiva para ciertos derechos que tenemos, como por ejemplo andar de manera libremente para no causar ningún otro daño. Pero el propósito debería ser tener una justicia restaurativa. Y fíjate que ahí me voy a nuestro sistema penitenciario, respetando a mis autoridades, pero si yo tengo una cárcel para 100 personas, yo no puedo tener 500, porque ya estoy hasta violando derechos a nivel constitucional, de salud mental, en todo el sentido de la palabra. Lo estamos haciendo mal. Nuestras cárceles, más del 50%, me parece que fue el 56% la última vez que lo leí, está llena de prisión preventiva como medida cautelar, como que va a resolver algo. ¿Por qué no nos enfocamos en la conducta de esas personas? ¿Cuál es la causa de que estén delinquiendo? Yo escuché a un sociólogo que me cae muy bien y lo respeto porque es una persona con muchas capacidades y cualidades académicas, que decía que nuestro problema mayor es la desigualdad social. No sabemos el grado de desesperación que pudiera tener una persona. No estoy justificando ninguna conducta delictiva. El que delinque, según nuestro Código Penal y nuestras leyes, tiene una consecuencia penal si se le prueban sus hechos. Porque aquí inmediatamente sale un reporte y esa es otra cosa importante. Wow. Te destruyen la vida y después resulta que saliste absuelto. Pero la gente todavía en la calle te sigue señalando. Entonces hay un contexto punitivo, castigador, aplastador de manera constante. Se nos olvida que todos somos seres humanos. Y hay algo importante para todos nuestros televidentes, y se la voy a dejar a ustedes porque yo sé cuál yo respondería. Si alguien entra a su casa a robar, a agredir, ¿usted no se va a defender? Yo les voy a dejar esa pregunta a ustedes. Y ustedes me dirán, sí, pero el código te protege en caso de que pase algo en defensa propia. Pero en lo que se averigua el caso, usted pudiera ser maltratado. Entonces, todas estas cosas han ido llenando la cabeza de todo el dominicano. Y no hay una seguridad en ninguna parte, ni tanto en el proceso penal que pudieras llevar, ni en el otro. Entonces, ¿qué hago fortaleciendo, porque llaman a eso fortalecer, las normas dominicanas, cuando no he escuchado nada que tenga que ver con una justicia restaurativa, reintegradora? Vamos a seguir, ¿qué? Haciendo, ¿cuántas cárceles? ¿Vamos a tener 5, 6, 7, 8 en la capital? ¿Vamos a tener que hacer 10, 15, 20 más en el interior? No, tenemos que ver qué está pasando. Y hay un autor que me gusta muchísimo, se llama Santiago Nino, de un jurista, que él dice que el derecho es como el aire y está en todas partes. Yo difiero de Nino. Y yo sé que muchos de nuestros juristas adoran a Nino. No, y hasta yo me acabo de sentir tocado. Y no Pero sé la ahora. realidad es, mis queridos juristas, que la salud mental es como el aire. No tuviéramos derecho sin salud mental. No tuviéramos salud física sin salud mental. Usted no pudiera hacer nada si este que está aquí arriba no está bajo control. Entonces, el primer paso es estudiar la conducta. Hemos hablado de muchas reformas, pero no hay salud mental involucrado de manera activa en ese tipo de procesos. Los estudiosos de la conducta, y no me estoy refiriendo solamente a psiquiatría, sino incluso a trabajo social, a medicina familiar. Sí, medicina familiar. Es un contexto, un conjunto multidisciplinario para poder atacar y hacer políticas eficientes en el caso de la violencia, para entonces poder atacar la raíz del problema y no las ramas. Y las ramas es el Código Penal. Katy, algo que llama mucho la atención es que cada vez que se habla de violencia intrafamiliar, y esto es algo en el cual yo realmente me siento muy identificado, es que solamente se habla de violencia intrafamiliar del hombre a la mujer.
y todo el mundo lo dice porque el hombre es más fuerte, porque el hombre es más violento, entre comillas, pero el problema es que observamos que si un hombre hace algún tipo de denuncia, y lo vimos muchísimo tiempo, como tú decías, se puso muy de moda el caerle con una piedra a un carro, una dama, o rayar un vehículo, o escribirle, o darle con un bate a un vehículo y hasta amenazar a la persona. Si eso hubiera sido al revés, si hubiera sido un hombre que hace eso, inmediatamente le ponen medida de coerción. A las damas, o sea, consistencia en prisión, pero a las damas la dejan ir a su casa, no ha ocurrido nada, y la gente lo que hace es hasta que se ríe. Entonces, ¿Y se burla? la pregunta es la siguiente: ¿eso nos lleva a que se estimule o se fomente ese tipo de acción como algo normal y que se premien a esas personas? Claro, evidentemente, recuerda que cuando premiamos conductas desviadas, se van a repetir, porque tú no estás dando una consecuencia. Y yo siempre pongo un ejemplo muy simple. Si usted se va rojo en el semáforo, ciertamente pudiera que no pase nada y te colocan una multa, como mínimo, pero algo también mayor pudiera suceder, que usted mate a alguien. Entonces, cuando nosotros cosas que consideramos pequeñas, no le colocamos ese límite y esa consecuencia, evidentemente se van a repetir y van a aumentar el nivel. Y es lo que estamos viendo. Fíjate que ahora se quiere presumir de que este síndrome de la mujer maltratada les da permiso a quitarle la vida a otra persona. Y puede ser porque ha sucedido y está descrito en los libros. Pero es una conducta que hay que evaluar si hubo planificación, si realmente esa mujer estaba siendo maltratada. Porque actualmente vemos que muchas de las mujeres tienen un mayor interés en todo lo que tú me puedas dar como hombre. Entiéndase, dinero, cosas materiales. Más que tú tener una caballerosidad, que ser una persona de compromiso, de ser ese papá para tus hijos presente. Ya no se está buscando eso, y por eso yo te hablaba desde el inicio de la destrucción familiar. Ahora, si tú no me puedes regalar un carro y yo no publico la jipeta el 14 de febrero, yo me siento acomplejada porque tú no me dijiste nada. Sí, pero yo estoy ahí, yo estoy en tus procesos. Cuando tú vas a un proyecto, yo estoy ahí apoyándote. No, porque eso ya no tiene valor. Estamos en una sociedad que mira tu camisa antes de que decirte si tú comiste, si te hace falta un vaso de agua. Ya no hay esa sensibilidad y esa falta de humanidad es la que nos está llevando a donde estamos hoy. Señores, como dicen por ahí, la foto es más importante que el contexto en el cual se tomó. Vamos a ir a la siguiente pausa y al regreso estaremos hablando quizás un poquitito más ligero, ya que le estaremos preguntando a la doctora Katy Giselle Gómez, médico psiquiatra forense, sobre si ha cambiado realmente la percepción del ser humano sobre cómo dar, cómo demostrar y cómo es la pareja durante la pandemia y pospandemia, ya que algunas personas hablan de que muchas de las infecciones de transmisión sexual se han incrementado posterior a lo que ha sido la pandemia. Y es tanto así que hasta nos han llamado algunos medios para conversar específicamente de ese incremento sobre las infecciones de transmisión sexual pospandemia. Quédense por ahí que regresamos en un momentito en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea, y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que Feisan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía como siempre. Señores, tenemos con nosotros a la doctora Katy Giselle Gómez,
quien forma parte de este programa y de este panel. Sin embargo, hoy le ha tocado ser la entrevistada y hemos conversado más que nada del amor en los tiempos de la epidemia, de la pandemia, del coronavirus, como usted quiera. Sé que en unos cuantos años alguien va a salir con ese título si no lo ha hecho. Lamento mucho si usted lo publicó, que yo lo esté utilizando, pero la realidad es que quizá le estoy dando un poquitito de publicidad. Ya hemos conversado sobre el incremento de la violencia, el deterioro de la familia, cómo quizá los procesos punitivos per se no son la solución, sino se aborda lo que es la parte de la salud mental. Eso es un pequeño resumen de lo que hemos conversado hasta ahora con la doctora Katy Giselle Gómez, pero algo que no podemos dejar de lado es las relaciones durante la pandemia se afectaron, nos estamos comportando diferente luego de que la pandemia va de salida, porque sabemos que la parte laboral sí lo ha hecho, pero la parte afectiva, emocional y cómo mostramos y recibimos amor quizás se ha modificado. Y sería importante quizás que la doctora Katy Giselle Gómez nos hablara de qué estamos viviendo hoy en día desde el punto de vista afectivo, independientemente de las redes sociales. Por favor, doctora Gómez. Mira, ciertamente nuestra vida dio un gran cambio de 180 grados, diría yo. El hecho de que tuvimos este tiempo encerrados nos hizo compartir mucho más y yo diría que de una u otra forma conocer más los integrantes de la familia. Y en medio de todo ese trayecto que emocionalmente nos sentimos vulnerables, asustados y sobre todo con muchísima incertidumbre, pues evidentemente la persona más cercana a pagar cualquier tipo de nerviosismo o de tristeza era nuestra pareja. Pero ¿qué resulta? La pandemia fue tremenda, 2 años prácticamente, nosotros en ese aislamiento. Pues evidentemente eso tuvo ciertas repercusiones. Comenzamos a ver mal al de al lado, muchas parejas, muchísimas, comenzaron a tener separaciones, divorcios, aumentó muchísimo la tasa, o personas que tenían una unión libre también se separaron. Por lo tanto, evidentemente nuestro estilo de vida de manera general cambió mucho, a pesar de que como comentábamos ahorita, hay estadísticas como que te hablan de que hay un alto porcentaje que se mantuvo con su conducta. Yo difiero un poco. Y les explico. Inmediatamente a ti te sacan de tu zona de confort, que tú vas a las 8 de la mañana, estás en el trabajo, a las 12 tienes el almuerzo, a las 4, 5, 6 de la tarde ya estás en casa o a lo mejor vas al gimnasio. No hiciste nada de eso. Te mantuviste casi 3 meses encerrado en la casa. Algo diferente pasó. Katy, ¿tú entiendes que la gente se hartó? No, te lo estoy diciendo en serio porque la pregunta es, y eso yo creo que si lo convertimos en la traducción al dominicano, sí. ¿Se hartó la gente de estar con su pareja? Porque yo no creo que se cansara de la pareja. Sí, pero el problema es que cuando explotó con la pareja. Explícame, porque la realidad es que si tú le preguntas al dominicano, fueron 3 meses trancados con esta mujer, ¿verdad? Sin colocarlo. Pero fíjate que esa fue la persona en que un inicio tú querías pasar el resto de tu vida y no te querías despegar como un chicle. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué te dieron el chicle ahora? ¿Por qué no quieres el chicle ahora? No, es que las cosas se complicaron. Hubo complicaciones económicas y se veían más porque estábamos dentro del hogar. Los defectos de los niños o las situaciones conductuales de nuestros hijos lo veíamos más y no nos poníamos de acuerdo. Porque no lo hicimos nada de eso antes. Nos obligó de una u otra manera a crear ese vínculo. El máster que ponga aquí el C completo, porque la realidad es que me gustaron esos 2 términos. Los problemas económicos aparecieron y dice la gente que cuando los problemas económicos entran a la casa, el amor sale. Pero algo interesante que mencionaste, que pudimos dentro de lo posible poder estar con esos niños, que en ocasiones los padres, tratando nosotros de brindar la mejor educación posible, perdemos justamente el tiempo de poder compartir con ellos. Solamente estamos con ellos los fines de semana, en un todo incluido, el niño metiéndose en una piscina o lo que sea. O sea, que no compartimos con nuestros hijos realmente, no conocíamos. Agrégale también Vamos arriba. Que lo único que la gente hacía era tomar su aparato electrónico. Entonces, se comenzó a diversificar. Si había un hogar que era disfuncional, terminó por explotar. Y aquellos que no tenían esos grandes huecos dentro de su sistema, entonces comenzaron a observarse. Imagínate la repercusión que eso pudiera tener, ya hablando de todo lo que pasa dentro de ese sistema, a nivel de intimidad en la pareja. Katy, te detengo de nuevo y te pregunto. Una mujer, un hombre,
que quizás en este momento siente ese vacío luego de haber vivido eso, porque el problema es que esas son cicatrices que quedan, pero ya tú tienes, qué sé yo, 15, 20 años de matrimonio, sientes ese vacío. La pregunta es, ¿de qué manera me doy cuenta? Porque lamentablemente no somos muy dados como sociedad a ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra para conversar de eso. Pero en este momento, usted viendo el arte de curar y escuchando este programa, usted se siente con ese sutico en el pecho, como de llegué a mi casa y en lugar de sentirme bien, me siento ahora con un vacío. No quiero llegar a mi casa. Después que salimos del trabajo, me quiero ir a beber 2 tragos con los amigos para llegar a la casa medio borracho, medio prendido, con una percepción quizás está distorsionada. La pregunta es, ¿cómo me doy cuenta de que quizás eso me lesionó? Y vamos a dejar para después la pregunta de qué hacer, pero vamos a enfocarnos primero, ¿cómo yo pudiera evaluar, aún sin ayuda de un profesional, repito, que eso sería lo ideal, de que quizás algo no está bien? Mira, regularmente las personas no asumimos nuestra cuota de responsabilidad, sino que desviamos y nos proyectamos en los demás. Y eso es importante que usted lo tome en cuenta, porque eso es un mecanismo de defensa. A nadie le gusta saber algo malo de sí mismo. Usted evita completamente reconocer a lo mejor que usted tiene envidia, a lo mejor que usted está haciendo algo mal hecho. O que usted es celoso y en esos días. Que usted es celoso y resulta que esta mujer ya después que salimos de la pandemia ahora anda muy bonita por afuera y que es lo que está pasando aquí, pero no te sientas a utilizar las palabras y la comunicación, que eso es algo básico. Y mira, fíjate que es todavía más difícil porque al hombre le cuesta más expresar sus emociones porque no lo enseñaron. Y nuestra cultura tampoco te enseña a ser vulnerable. Imagínate un hombre dándole grito a una mujer que yo me siento solo, yo me siento abandonado. Eso es una aguja en un pajar. Pero la mujer entonces es demasiado expresiva y lo harta al hombre. Ay, ¿por qué tú? ¿Por qué tal cosa? Entonces él lo que siente es culpa porque dejó de ser el héroe. Entonces cuando nosotros comenzamos a ocuparnos de nosotros, de nuestra propia llenura, de nuestros propios vacíos, como tú mencionabas, las cosas cambian, yo te puedo ver diferente. Y ese es el problema, que yo estoy esperando que el otro me dé lo que yo debo darme. Entonces, cuando yo veo que yo no tengo tiempo para descansar, o que lo único que quiero es estar fuera de mi casa, yo tengo que prender una alerta. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no quiero llegar a mi casa? Me siento con mi mujer y le digo, mira, siento que no quiero llegar a la casa. Algo está pasando con nosotros. Pero no, esperamos a que todo el matrimonio se deteriore, vienen las infidelidades, ella se siente sola, vacía, abandonada, no amada. Otro viene, le comió la oreja, porque recuerden que las mujeres son auditivas, somos auditivas, no visuales como el hombre. Y esas diferencias entre hombre y mujer no es para competir, es para que sepamos que uno es la idoneidad del otro, que es diferente, pero no lo vemos así. Y ahí es donde vienen los mayores conflictos a nivel de intimidad en la pareja. Ok, ya vimos que posiblemente hay un problema y alguien que está viendo el programa en este momento está mirando de reojo a su pareja y diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando ¿qué aquí? está pasando aquí? Entonces, nos quedan exactamente 3 minutos antes de ir a la última pausa. Yo quería que tú me entrevistaras en la última pausa, pero realmente hemos colocado aquí el dedo en la llaga. Sí. Y yo creo que quizás deberíamos ir a la pausa en este momento para que dentro de lo posible tú nos brindaras unas cuantas herramientas, esa terapia que aquí en el Arte de Curar de manera global queremos hacer a todas las personas que nos ven a través de Señal de Vida, Supercanal los fines de semana y los diferentes medios digitales en los cuales estamos llegando a la familia dominicana en cualquier lugar del mundo, para que por favor nos des unas cuantas herramientas de qué hacer en ese momento, porque lamentablemente, como tú bien decías, a los hombres se nos hace muy difícil buscar ayuda y muchas veces preferimos alejarnos porque algo que quizás te faltó decir, con el mayor respeto del mundo, es que a nadie le gusta el dolor. Y cuando se siente que algo lo va a lastimar, muchos optamos por huir, como bien dices, y simplemente dejamos el lío armado y nos vamos de ahí. Señores, vamos a la pausa y al regreso seguiremos conversando con la doctora Katy Giselle Gómez, médico psiquiatra forense, sobre lo que ha sido todo este problema del amor en los tiempos de pandemia. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en el Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que sigan con nosotros. Señores, la doctora Katy Giselle Gómez ahora va a hacer un poquitito de terapia grupal
para todas las personas que simplemente están con nosotros en este momento y que a través de los diferentes medios están recibiendo este programa. Ya hablamos de las situaciones que pudieran haber cambiado un poquitito nuestro estilo de vida, que nos hizo conocer esa familia que durante mucho tiempo teníamos quizás de espalda y nos permitió quizás reconocer que no somos la familia perfecta independientemente de lo que la gente dice, de lo que la gente piensa o de lo que las personas perciben. Reconocer que cuando las cosas no van bien, pero queremos arreglarlas, es mucho más fácil. Entonces, le queremos pedir a la doctora Katy Gómez herramientas de cómo pudiéramos, dentro de lo posible, ya que sabemos que muchos de ustedes nos van allá a terapia, que yo creo que ese sería mi consejo, entonces tratar de ver de qué manera pudiéramos evaluar y pudiéramos accionar para mejorar justamente el contexto en el cual nos desarrollamos como seres humanos. Y a veces quizás si la separación es la solución, Katy, yo no sé si tú vas a tener, ¿verdad?, el material quizás para decir lo que pudiera ser la solución, pero tratar dentro de ese espectro, desde no hacer nada hasta terminar una relación, quizás en el medio todo lo que pudiera ocurrir para ser mejores. Por favor, Katy. Mira, yo voy a comenzar con unas recomendaciones que leí hace poco de un amigo y colega mexicano, el doctor Calixto. Él es experto en neuroamor, yo le he puesto a él. ¿Cómo? Neuroamor, porque neuroamor, todo lo que él ha estudiado a nivel del cerebro tiene que ver con las sustancias que se desprenden a raíz de eso que llamamos sentimiento, amor. Y fíjate, son tan simples mis recomendaciones. Las personas no entienden que el sentimiento es más profundo que la emoción momentánea. La emoción es que me dices un chiste, me reí y se acabó. Pero el permanecer con la alegría va a depender de cuánto tú alimentes. Cuando nosotros comenzamos a ver a nuestra pareja en función de lo negativo, el 80% de lo que estamos pensando es mentira, comenzando por ahí. ¿Te escuchó esa parte o vuelvo para atrás? El 80% de eso ni sucedió y es mentira. ¿Por qué? Porque vamos creando ese constructo para tener la excusa de la huida y no enfrentar las cosas que yo no tengo buena y que el otro no tiene. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? Facilito. Si su marido se va de la casa y no le da un beso a usted, usted va y se lo da a usted. Cuando usted besa a su pareja, hay una depresión de una sustancia en el cerebro. Ay, estoy dando todos los trucos, esto no se puede. No, dale, porque imagínate. Así que eso es importante. Nunca dé menos de 12 abrazos al día. Hay una explosión de oxitocina dentro de su cerebro y eso comienza otra vez a dar el enamoramiento. Mira qué chulería. Ay, no, que yo no puedo dormir con esa mujer arriba porque a mí me da mucho calor. Pues mire, duerma desnudo. Estamos hablando claro, esto no lo pueden ver niños, señor. Duerma sin ropa y dígale a ella que tiene que dormir sin ropa. Porque el calor del cuerpo humano lo va a llevar a otras cosas y eso va a despletar dopamina en su cerebro. El amor son neurotransmisores. Mire qué claro se lo puse. Al principio es una atracción que usted va a despletar otro tipo de sustancia y eso se va a ir porque es una emoción. Ahora usted quiere estar dentro de esa familia, usted tiene un sistema el cual usted eligió antes de usted entrar, entonces vamos a trabajar para ello. Ay, él no me compra flores. Sí, pero él no te compra flores, vamos a hacer un balance. ¿Y cuáles son las otras cosas? ¿Cuál es su lenguaje del amor? No todos los hombres porque no regalen flores significa que no te aman. O que no te lleven, a lo mejor te lleva un picapollo. Y ese es su lenguaje de amor, aquí se están riendo. Pero esa es una realidad porque a veces las mujeres somos muy injustas y exigimos cosas que no damos. Yo quiero exigirle a mi marido, pero yo no soy capaz de asegurarme de que todas sus camisas están lindas y planchadas, aunque no sea usted que la planche. Entonces, esas pequeñas cosas son las que van a hacer crecer Butterfly Effect. ¿Te acuerdas de eso? El efecto pequeño de esa mariposa puede tener grandes repercusiones. Exactamente lo mismo pasa con la conducta. Pero se necesita el roce físico. Si usted está floja sexualmente o él lo está, entonces necesitamos ir a terapia con una sexóloga que nos dé herramientas. A eso no me gusta, pero a él le gusta. Bueno, pero entonces hay que tener un equilibrio. Una parte es para ti y la otra parte es para mí. Entonces, de eso se trata la pareja. Agarrarse de las manos, señores. Yo te veo a ti con tu pareja. Qué lindo, señores, estoy aquí destapando todo. Ella sabe que la aprecio mucho. Pero eso es bonito.
Lamentablemente usted tiene que incluir ahora las redes sociales. ¿Usted sabe por qué? Porque las redes sociales se han convertido en otro lenguaje de esta modernidad. Publique la foto de San Valentín. Si usted quiere a su pareja, comience a hacer pequeñas demostraciones y yo le garantizo que su hogar va a cambiar y usted va a tener una mujer feliz, pero también va a ser un hombre feliz. O viceversa, usted va a tener un hombre feliz y usted va a tener una mujer feliz. Katy, no sé cuánto tiempo queda. Realmente me quedé escuchándote y creo que he perdido un poquitito. Ahora me dice el máster de piso que nos quedan 4 minutos, pero realmente escuchándote hablar, lo primero que voy a decir es que voy a subir un pequeño corto en mis redes sociales de esto que Katy acaba de decir, porque me parece muy interesante. Pero yo creo que para terminar, porque ya nos deben quedar 3 minutos aproximadamente, sería pedirte más que nada las recomendaciones para aquellas personas que actuando en la inmediatez quizás pierden todo y después no tienen cómo echar hacia atrás lo que ya ocurrió. Hay un amigo mío que su nuevo mantra de vida es: yo vivo con un discúlpeme, lo siento mucho en la boca ante cualquier situación. Pero desde el punto de vista de psiquiatría, desde el punto de vista de la profesional, ¿qué les recomendarías a aquellas personas para cerrar el programa de que no generen algún tipo de situación de la que se puedan arrepentir mañana? Le voy a dar un tip. Si en algún momento usted tiene una acción y luego se siente mal o se siente con culpa, eso significa que usted reacciona y no piensa. Se oye duro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si en algún momento usted se siente con culpa o se siente mal por algo que usted hizo, probablemente usted no piense, sino que reacciona. Y ese es el primer indicador. Otro indicador facilito y rápido. ¿Cuántas veces usted puncha un ascensor para que baje? Recuerde que eso es electrónico. Si usted lo punchó una vez, él va a bajar. Entonces eso significa que usted tiene una mecha corta y poca paciencia. Por lo tanto, tiene que comenzar a hacer el ejercicio de mirar las consecuencias cuando usted acciona. Y eso lo va a ayudar de manera inmediata. Coja una hojita y comience a identificar esas acciones para que antes de que cometa o tenga una consecuencia, usted pueda ver en su hojita y recordar que usted es una persona de mecha corta. Lo primero para mejorar es admitir que algo no está bien. Señores, yo creo que no hay más nada que decir. Simplemente recordar que hoy en día podemos observarlo en todos los medios. Lo que usted hace tiene consecuencias y esas consecuencias pueden seguirlo para toda la vida. Señores, Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros, agradecer a la doctora Katy Giselle Gómez por su compañía, su conversación, sus comentarios, sugerencias y sobre todo por tratar de llevar un poquitito de sabiduría al pueblo dominicano en cualquier lugar donde usted se encuentre. Le pedimos por favor, como siempre, sus comentarios y nos veremos un día de esto aquí en El Arte de Curar. Hasta la próxima.